Plan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando, transmitiendo en vivo desde Alhambra, California, llevando el mensaje final a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Queremos también a cada persona, a cada oyente, darle la bendición que hoy Dios nos ha concedido, la bendición de un tiempo muy especial. Y hoy, en nuestro programa, Una Iglesia para el Tiempo del Fin, hablaremos acerca de un día muy especial. El Día del Señor. Sabemos de que hay un día que Dios ha instituido y lo ha dejado en su palabra como su día. Y queremos darle la bienvenida a usted para comentarle y hacerle una pregunta. ¿Puede alguien conocer a Cristo sin obedecer sus mandamientos? Es una pregunta que en cada tema nosotros vamos contestando. Yo quiero pedir la bendición de Dios antes de abrir su palabra. Padre Santo y Dios nuestro, con la bendición que solo tú nos das, la bendición del cielo, queremos ponernos en tus manos para que tú puedas obrar, oh Dios, tanto el querer como el hacer. Y hoy, oh Dios, deseamos que tus palabras, que tus dichos, que tus consejos se atesoren en nuestros corazones para que tú hagas, Señor, el trabajo a través de tu Espíritu Santo que se necesita para poder llevar, oh Dios, a nuestros hermanos a un día, a un término en el cual, oh Dios, tú deseas estar con ellos. Señor, guárdanos y cuídanos en la exposición de tu palabra. En Cristo Jesús lo agradecemos, lo pedimos, Señor. Amén y amén. En el libro de San Marcos, aquí hay unos relatos que me gustaría en el capítulo 2, San Marcos, capítulo 2, verso 28. Y vamos a leer el consejo de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es nuestro Señor Jesucristo. Él fue hombre. También fue hijo de Dios, también fue hijo de hombre. Así que es una declaración tan solemne. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. En la Biblia no nos deja ninguna duda en cuanto a cuál es el día que le pertenece a Dios. No hay ninguna duda. El hombre es el que ha entrado en dudas. Todas las citas en las Escrituras definen que hay un día especial. Hay un día que es de Dios. Hay un día que se le asigna el honor al sábado. Es el séptimo día de la semana. ¿Le sorprende eso? Yo creo que sí le puede sorprender eso. ¿Sabía usted que no hay ni una sola referencia bíblica que indique que el primer día de la semana sea el día del Señor? Estamos hablando del primer día de la semana. No hay ninguna referencia bíblica, pero sí hay contundentes citas bíblicas que el séptimo día es el día del Señor. Ahora, vemos que no hay ninguna conexión, ni siquiera no hay algo que los enlace. Porque uno termina y el otro comienza. No hay ningún enlace intermedio en todo esto. Más bien hay una separación. En este caso, mis hermanos, vamos a examinar a la luz de la palabra de Dios cada versículo que habla acerca del primer día de la semana. En eso nos vamos a enfocar hoy, a hablar del primer día de la semana. Y no se preocupe, yo quiero que usted se relaje. No será tan difícil realmente, porque solo hay 8 versos bíblicos. Así que no hay mucho
realmente son solo 8, 5 de los cuales se refieren al mismo acontecimiento. Primero, consideremos cómo este error, eso es lo importante que vamos a hacer notar hoy, cómo este error se introdujo en la iglesia en el primer siglo, y vemos que la mayor parte de las iglesias cristianas se basan en estas doctrinas. Quiero corregirle, no fue en el primer siglo, fue después del segundo siglo. Entonces, mis hermanos, estas enseñanzas son enseñanzas que se introdujeron en la iglesia cristiana ya en el segundo siglo. Entonces, estas doctrinas, aparentemente bien fundadas, se desarrollan en un estudio profundo de estos versículos relacionados con cierto tema. Hoy vamos a estudiar no solo el texto, sino vamos a estudiar también el contexto para que nos dé más claridad en nuestro estudio. Pero hay personas hoy en día que sacan estas doctrinas erróneas. ¿De dónde las sacan? ¿De dónde toman el enfoque? Y es un enfoque que yo les voy a decir descuidado, porque no es un enfoque tomando la base bíblica, es un enfoque descuidado. ¿De dónde se han introducido todo esto? Mis hermanos, quiero comentarles acerca de todo lo que el hombre ha hecho. Obviamente hay una mente maestra allá arriba, hay una mente que está manejando todo esto. No es la mente de Dios, no es allá arriba, es la mente de las tinieblas, la mente de las tinieblas. Aquí, mis hermanos, como yo les dije, hay un descuido en todo esto, porque solo utilizan los textos, no utilizan los contextos. Y de esta manera podemos ver pretextos en todo esto, podemos ver descuidos en todo esto. Una doctrina ampliamente aceptada va más allá de ser malsana, así se llama, es una doctrina malsana, hasta el punto de ser una doctrina irrazonable. Por lo consiguiente, esto es un estudio de vida o muerte, es vital ese estudio. Entonces, ¿por qué razón esta enseñanza no tiene ningún respaldo bíblico? Más que todo, nosotros le vamos a llamar que es una tradición del hombre. Y esto se practica en la mayor parte de la cristiandad, tanto en el mundo, en la iglesia universal, como en la iglesia evangélica. Todos los cristianos de hoy en día, llamados protestantes también, están sujetas a esta tradición. Entonces, esa tradición sustituye la observancia del día del domingo en lugar del séptimo día, o sea, el día sábado del mandamiento que Dios instituyó. Cuando nosotros vemos, y eso lo vamos a ver en otro capítulo, donde está el origen y la historia de esta costumbre, es un capítulo que lo vamos a enseñar. Ahí vamos a hablar más en detalle en todo esto. Como un buen grupo, como uno de nuestras, podría decirse, organizaciones cristianas, así llamadas, la Organización Católica Romana, reclaman haber instigado y transmitido como su marca de autoridad. Eso es lo interesante, mi hermano, que aquí nosotros vamos a ver que una de las instituciones religiosas la ha tomado como su marca de autoridad, no la marca como sello protector de Dios, sino aquí dice la marca de mi autoridad. Cuando hablamos de mi autoridad, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de un concepto en el cual hay una soberanía sobre ese día. En este caso estamos hablando del día primero de la semana, día domingo. Eso dice que ellos reclaman, ¿verdad? Y han transmitido al mundo como su marca de autoridad, en este caso cambiando la autoridad de Dios como la autoridad suprema. Y Dios obviamente ha instituido su día como día sábado.
¿Por qué dejado el mandamiento de Dios? Aquí en San Marcos capítulo 7 verso 9 dice, porque dejado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. ¿Qué habéis transmitido? Ahí es en San Marcos capítulo 7 verso 9. Leámoslo en esta versión que yo tengo. Dice en el verso 9. Dice, y les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. En el 10 dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera a su padre y a su madre, muera de muerte. ¿Qué mandamiento está citando aquí? El mandamiento sexto. O sea, aquí el Señor Jesús explica claramente que los mandamientos de Dios están en vigencia, porque aquí Él está enumerando uno de los mandamientos de Dios. Por eso Él mismo dice, ¿por qué invalidáis el mandamiento? Por la tradición. Esa es una, y en el verso ahí podemos leer, dice, invalidando la palabra de Dios en el verso 13, por vuestra tradición que disteis y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Cómo invalidamos este mandamiento? Entonces, mis hermanos, escucharán los cristianos que siguen las tradiciones del hombre de guardar el domingo, las reprensiones de Cristo. Aquí Cristo está haciendo una reprensión al pueblo de ese momento, en ese caso a su pueblo, al pueblo de Israel. Aquí Él está reprendiéndolos a ellos. Por eso la pregunta es, nosotros los cristianos de hoy en día, también el Señor nos está reprendiendo. ¿Por qué nosotros estamos guardando un día que Él nos instituyó? Más aún todavía, la institución católica romana dice, es mi marca de autoridad. Es algo que tú tienes que pensar muy en serio, mis hermanos. Entonces, los cristianos hoy en día están pisoteando el día del Señor. Muchos ni siquiera se dan cuenta de que están pisoteando Tierra Santa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muchos no se han dado cuenta todavía. Cuando el Señor en Isaías 58, 13 y el 14 dice, si trajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad, en mi día santo, y le llamaras al sábado delicia, santo glorioso Jehová, y lo venerares, entonces te deleitarás en Jehová. Entonces, ignorantemente, mis hermanos, hemos pisoteado los mandamientos de Dios. En este caso, el Señor claramente dice que el sábado es un día de delicia. ¿Por qué el Señor le llama delicia? Porque es un tiempo en la eternidad que Dios ha reservado para encontrarse con su pueblo. En ese día Dios bendice, Dios santifica a su pueblo, ¿y qué otra cosa más hace? Lo bendice, lo santifica, ¿y qué más? Es una pregunta. ¿Qué más hace el Señor? Dios nos invita a que lo aguardemos con tanta reverencia y respeto. ¿Por qué razón? Porque es su día, no es nuestro día. Por lo consiguiente, mis hermanos, aquí nosotros, Dios nos habla que es su día. Dios lo reclama como su día. El séptimo día Dios lo reclama como su día. Dice, mi día santo, el santo día de Jehová. Así lo menciona. No estamos yendo sobre la autoridad del Señor cuando nos desviamos, cuando nosotros nos apartamos, cuando apartamos nuestro pie de pisotear su santo día. Nosotros nos desviamos. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ahí en Éxodo capítulo 20 y verso 10, así lo instituye. Éxodo capítulo 20 y verso 10, así lo instituye el Señor. Leamos por favor. Pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No es nuestro día, es el día de Jehová tu Dios.
y dice, no harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu siervo, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es el día del Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Aquí la Biblia dice, el séptimo día pertenece a Dios, no le pertenece al hombre. Ahora, cuando nosotros vamos aquí al libro de San Juan, en el capítulo 1, leámoslo por favor, capítulo 1, habla específicamente de ese día. San Juan capítulo 1, acompáñeme por favor en la lectura bíblica. Aquí el apóstol Juan, hay un pensamiento que él quiere que nosotros tengamos en mente. ¿Cuál es ese pensamiento? Dice en el capítulo 1 y verso 3, dice, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Quién las hizo? Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿A quién se está refiriendo aquí? Aquí específicamente está refiriéndose al Verbo de Dios encarnado, al Hijo de Dios. Dice, en todas las cosas por él fueron hechas, por el Verbo, por nuestro Señor Jesucristo, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, ¿en quién? En Cristo, y la vida era la luz de los hombres. La pregunta es, ¿tú quieres seguir la vida? ¿Quieres seguir la luz? Y esa es la razón de nuestro programa, darle a usted, mi hermano, mi hermana, la luz que necesita para este tiempo, porque estamos viviendo los tiempos finales, tiempos difíciles, tiempos angustiosos, donde el Señor Jesús claramente, Él quiere y desea que los suyos, su pueblo especial, siga la luz, siga el conocimiento de las verdades. Entonces, podemos ver claramente, en el día del Señor, de acuerdo con la Biblia, todas las cosas fueron creadas a través de Cristo. Nada fue hecho sin Él. Ya lo leímos. Acabando Jesús de crear al hombre, hizo el sábado para su beneficio, para beneficio de Dios. Y Jesús reclama su señorío sobre su santo día, día séptimo. Así que el Hijo del Hombre es el Señor aún del sábado. Marcos 2:28, ya lo leímos. Y sigue permaneciendo la pregunta, ¿cómo es que tantos cristianos pueden ser engañados para descartar el santo sábado de Dios y sustituirlo por otro día que es una tradición? ¿Por qué nosotros somos engañados? ¿Cómo fue introducida? ¿Cómo se introdujo todo esto? Es una alternativa que el enemigo le da al hombre. Es una alternativa, es un día alternativo, pero para el hombre es un día alternativo para el hombre, pero no es un día alternativo para Dios. Es un día oficial, es la autoridad de Dios. Pero el enemigo siempre es usurpador, siempre el enemigo, su propósito es que reemplazar lo divino por lo falso y instituye un día. ¿Cómo fue introducido esta falsa alternativa del sistema del gobierno de Dios? Porque es parte del fundamento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, es parte del sistema del gobierno de Dios. No puede asumirse que se ha escrito simplemente, mi hermano, como algo tan trivial. No es algo trivial como la tradición ha sustituido este día. ¿Cuál es la idea? Borrar. Esa es la idea, quitar el concepto de un día santo de Dios. Ese es el propósito, reemplazar ese día por un día de tradición. Y en ese caso es el día domingo. Ahora, ¿por qué este error ha agarrado podría decirse, auge? ¿Por qué ha transcurrido o traspasado continentes? ¿Por qué razón está tan arraigado en la comunidad cristiana? ¿Cuál es la razón? Si usted no está en este momento obedeciendo el cuarto mandamiento, tal vez tenga muchas preguntas que todavía no le hemos contestado.
Por esta razón yo le invito para que usted participe siempre con nuestros temas, preparando una iglesia para el tiempo del fin. Hay un libro maravilloso que me gusta, y de hecho le hago alguna publicidad, El conflicto de los siglos. En el conflicto de los siglos podemos ver nosotros todos los acontecimientos desde el mismo Edén hasta la finalización del gran conflicto cuando venga a ser nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Es un libro maravilloso, se llama El conflicto de los siglos, y aquí saqué un sustracto para que usted pueda ir entendiendo y usted pueda adquirir este libro también. Dice: mientras los que adoran a Dios se distinguirán especialmente por su respeto al cuarto mandamiento, ya que este es el signo de su poder. Cuando hablamos que hay un poder, ¿verdad? Hay una autoridad, que eso es reclamado por la Iglesia Católica Romana. También Dios reclama un poder, y el poder es su cuarto mandamiento, un poder, un símbolo, un sello de autoridad, de poder. Entonces, claramente aquí vemos, ya que este es el signo de su poder creador y el testimonio de su derecho al respeto y homenaje de aquellos o de los hombres, digámoslo de esta manera. Entonces, les completo el pensamiento. Mientras los que adoran a Dios se distinguirán especialmente por su respeto al cuarto mandamiento, ya que este es el signo de su poder creador. Por eso es el cuarto mandamiento. Es el signo de su poder creador y el testimonio de su derecho al respeto y homenaje de los hombres que Él ha criado. Los adoradores de la bestia, de un sistema. Acuérdense, cuando hablábamos de adoradores de la bestia, es un sistema que Satanás ha instituido en esta tierra. Se distinguirán por sus esfuerzos para derribar el monumento recordativo del Creador y ensalzar lo instituido por Roma. ¿Qué fue lo que instituyó Roma? Roma instituyó el domingo como símbolo de su autoridad. Tristemente, muchos cristianos hoy en día han abrazado ese día como el día del Señor, totalmente falso. Por eso dice aquí: los adoradores de la bestia se distinguirán por sus esfuerzos para derribar el monumento recordativo del Creador y ensalzar lo instituido por Roma. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Eliminar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Las primeras pretensiones arrogantes del papado, que es un sistema, recuerden que el papado es un sistema romano, fueron hechas en favor del domingo. Y la primera vez que ocurrió al poder del Estado fue para imponer la observancia del domingo como día del Señor. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno civil? Acudir al papado para instituir ese día, porque ese día no lo instituyó el sistema papal, no lo instituyó el obispo de Roma, sino fue el sistema político reinante, político civil reinante de ese entonces. Y aquí vemos ver nosotros cómo la Biblia señala el séptimo día y no el primero, porque estamos hablando del primer día de la semana, como el día del Señor, pero la Biblia señala el séptimo día y no el primero como el día del Señor. Cristo dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. El mismo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo creador de los cielos y la tierra, dice: yo soy el Señor del sábado. El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. El cuarto mandamiento declara: el día séptimo es día de descanso. ¿Y cuál es ese día de descanso? El día séptimo es día sábado, consagrado a Jehová. Y también por la boca de los profetas, el profeta Isaías. El profeta Isaías le llama, por inspiración de Dios, mi día santo. Cuando nosotros leemos, ya leímos Isaías 58:13, leamos por favor Isaías 58:13, dice la palabra de Dios: si te retrajeras del sábado, volviendo a repetir, tu pie de hacer tu voluntad de mi día santo, y al sábado le llamares delicia, santo glorioso de Jehová,
y los honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Es mi día santo, dice el Señor. Marcos 2:28, mi día santo. Éxodo 20:10, mi día santo. Por lo consiguiente, mis hermanos, aquí podemos ver nosotros muy contundentemente versos bíblicos que soportan que el sábado es mi día santo, no es el domingo. Entonces, si este mandamiento, el mandamiento es el sello para recordar al Dios Creador y observarlo como santo, la pregunta es, ¿no hay razón en el mundo que aparte del sábado sea un día especial? ¿Habrá alguna razón para que el sábado sea un día muy especial? Claro que sí, en realidad eso así es. Mis hermanos, aquí nosotros, sin este mandamiento, no hay razón para el ciclo semanal. Escuche lo que estoy diciendo. Sin este mandamiento, esa es la realidad que hoy tenemos. Sin ese mandamiento no hay razón para el ciclo semanal. ¿Por qué razón? ¿Quién es el creador? No tiene nada que ver con la posición del sol, como lo vamos a leer posteriormente, o la órbita, o la rotación de la Tierra ni la Luna. Desde el punto de vista físico, ¿por qué no tenemos 5 o 10 días en la semana? Es una pregunta. O sea, ¿de dónde vinieron los días de la semana? ¿Sabe dónde vino? Del séptimo día. Porque fue el último, fue el final. Y se entiende que hay un comienzo que es 1 y hay un final que es 7. ¿Verdad que sí? Entonces, mis hermanos, ahorita hay un fuerte movimiento de un octavo. Pero eso es irracional totalmente como estamos estudiando. Entonces, aquí podemos ver qué diferencia hay en cuanto a cuál día debemos guardar. ¿Habrá alguna diferencia? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué ventajas existen hoy en día entre descansar, adorar el sábado? ¿Por qué no hacerlo el domingo? ¿Por qué no hacerlo el día martes? ¿Por qué no hacerlo en otro día? ¿Por qué no hacerlo en cualquier otro día de la semana? ¿Por qué el mundo entero tiene un ciclo semanal de 7 días? ¿Por qué? ¿De dónde vino todo eso? Es idea de Dios, no es idea de los hombres. Por eso, no hay razón, mis hermanos, para pensar desde el punto de vista terrenal. Tenemos que pensar desde el punto de vista de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero hay una razón celestial. ¿Cuál es esa razón celestial? Dios estableció y puso aparte el ciclo semanal por la autoridad de su palabra solamente. Dios dijo y fue hecho. Es la autoridad de su palabra. Y Dios estableció, así como el primer día, también dio término en el séptimo día. Y ese día lo llamó mi día. ¿Por qué no le puso al primer día de la semana mi día? O al tercer día mi día. No. Él únicamente se refirió al sábado como mi día. Entonces, ¿habrá una razón especial para no entenderlo? Aquí vemos, mis hermanos, que al terminar de crear al hombre, Dios estableció el ciclo semanal de 7 días. Él finalizó en el séptimo y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Génesis 2, 2 y 3. Y bendijo Dios al séptimo día. Miren que aquí está la bendición. Y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fue Dios quien inspiró a Moisés a escribir acerca del séptimo día. No una vez, sino 3 veces en este pasaje. Vemos nosotros. Porque es el séptimo día, el último día de nuestro ciclo semanal. ¿Por qué es de esa manera? Porque Dios estableció que este fuera un día de descanso. El último es un día de descanso y también es para su intervención.
¿Para qué es el sábado? Para que el Señor descanse e intervenga también. ¿Y para qué va a intervenir Dios? Para que Dios se va a intermisionar también en medio de nosotros. ¿Por qué razón? Porque Él quiere, dice, quiere bendecirnos. Él quiere ese día que nos apartemos para Él, quiere santificarnos. ¿Y qué otra cosa más hace? ¿Están durmiendo ahí atrás? Dios bendice, santifica, ¿y qué más? Y consagra. ¿Qué es consagrar? Consagrar es un acto especial que su pueblo debe ser únicamente para Él, no para el mundo, únicamente para Él. Y eso es lo maravilloso. Por eso Él instituyó y dijo, mi día santo. Entonces, mis hermanos, hay solamente una razón por la que el séptimo día santo es de Dios. Bendijo Dios, lo santificó y en ese día particular lo llamó mi día santo. Esa es una de las grandes razones bíblicas suficientes para todo cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora la pregunta es, ¿qué responderás y qué de usted? Pero ¿cómo podemos explicar lo que dice el apóstol Juan en el libro Apocalipsis? Cuando Juan recibió la revelación de Jesucristo, recuerde, ¿dónde la recibió? En la isla de Patmos. Él escribió, yo Juan, dice, estaba en la isla de Patmos. Miren, tome nota de esto, él estaba en la isla de Patmos. Ahí fue donde él estuvo cuando por inspiración de Dios, Dios le da una revelación divina por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Por esa causa. ¿Por qué al apóstol Juan lo mandaron a la isla de Patmos? Porque él hablaba del día sábado. Por esa razón las autoridades de ese entonces lo mandan exiliado o preso a la isla de Patmos y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Apocalipsis 1, verso 9 y 10. Dice que estaba en la isla de Patmos. ¿Y qué fue la revelación que él recibió? Ahí Dios le ratifica nuevamente. Estamos hablando de cuántos años después. Estamos hablando de 70 años después de la era cristiana. Ahí el Señor le ratifica cuál era el día del Señor en el cual Juan recibió la revelación. En el día del Señor. Algunas personas piensan que él se refería al gran día. O sea, al día final de Dios, cuando Él venga por segunda vez, cuando Él venga a destruir la tierra. No es así, cuando Él su ira sea consumida. No es así, mi hermano. Pero aquí hay algo bien importante. Nótese que Juan describió la localidad donde Él estaba. El territorio estaba en la isla de Patmos. ¿Por qué razón Él dijo, yo estoy en la isla de Patmos? ¿Por qué razón? Su condición de estar en el Espíritu, porque Él fue llevado en el Espíritu cuando recibió esta visión. ¿No parece ser más lógico que Juan se refería al día actual en que recibió la visión? No, yo estaba en el día del Señor. La mayoría de los estudiosos hoy en día de la Biblia se aferran a esta interpretación. Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En griego se traduce exactamente igual. ¿Cómo se traduce? Como día del Señor, literalmente. No hay referencia al primer día de la semana. Ahí no dice domingo. Yo estaba en el día del Señor. Ahí no dice domingo. Estaba en el día del Señor. Y el día del Señor es día sábado. Entonces, ¿quién conceptualizó esta idea del primer día de la semana en vez del séptimo? Bueno, ¿quién lo originó? Voy a leerles acá. En el libro Conflicto de los Siglos, nuevamente, repasando, yo le animo a que usted pueda también investigar un poquito. Aquí habla que hay un mandato. Como el mandato real no pareció sustituir de modo suficiente la autoridad divina, era un mandato real, un mandato del gobierno civil. Recuerden, no del gobierno religioso, del gobierno civil, no del sistema papal de ese entonces. Eusebio, obispo, que buscó el favor de los príncipes y amigo íntimo y adulador especial de Constantino,
aseveró que Cristo había transferido el día de reposo del sábado a domingo. ¿Quién lo hizo? Eusebio. ¿Quién era Eusebio? ¿Quién era Eusebio? Dice Eusebio. Le vuelvo a leer. Como el mandato real no parecía sustituir de modo suficiente la autoridad divina, o sea, el mandato real, el mandato de los príncipes, de los gobernantes de ese entonces, Eusebio, obispo, que buscó el favor de ellos, de la autoridad civil, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que hizo él? Era amigo íntimo, dice, ¿de quién? De Constantino. Él aseveró, o sea, el obispo, él aseveró que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo. ¿Y qué sucedió? Aseveró que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo. No se pudo aducir una sola prueba de las Escrituras en favor de esa nueva doctrina, como comenzó con la idea de Eusebio. Ahora, recuerden que era lo que quería Eusebio, ganarse el favor de los príncipes. Eusebio era un adulador, era un obispo de Roma. Entonces aquí claramente podemos ver, y se lo estoy leyendo literalmente, Eusebio mismo reconoce después involuntariamente la falsedad de ella y señala a los verdaderos autores del cambio. Dice él, nosotros hemos transferido al domingo, día del Señor, dice. ¿Cómo él dice? Él mismo reconoce la falsedad de ella y señala, dice, nosotros hemos transferido al domingo, día del Señor. Y dice, todas las cosas debían hacerse el sábado. Pero ese era un argumento de él en favor del domingo. ¿Sirvió para qué? Para envalentonar a los hombres y animarlos a qué? A pisotear el día sábado del Señor. Entonces, mis hermanos, podemos ver claramente quién hizo este cambio. Todos los que desean ser honrados por el mundo aceptaron el día festivo popular. ¿Cuál era ese día festivo popular? ¿El día de qué? El primer día de la semana, el día domingo. Aquí mismo, en el libro El deseado de todas las gentes, otro libro maravilloso que relata toda la historia de nuestro Señor Jesucristo. En esa historia, de toda la vida, desde su niñez, en detalle, cómo fue toda esa historia. Ese libro es un libro maravilloso, es el libro de nuestro Señor Jesucristo, el deseado de todas las gentes. Aquí habla, dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Quién es el Señor del sábado? Nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras rebosan instrucción y consuelo. ¿Por qué razón? Por haber sido hecho el sábado para el hombre, es el día del Señor. Dice, pertenece a Cristo, porque todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, pertenecen a Cristo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En San Juan, capítulo 1 y verso 3, ya lo leímos. Y como lo hizo todo, crió también el sábado. Esa es la buena noticia. Él crió todas las cosas para beneficio del hombre, pero también crió el sábado. Por Él fue apartado como un monumento recordativo de la obra de la creación. ¿Para qué fue creado el sábado? Como un monumento recordativo de su obra creadora que Él había hecho en 7 días. Qué maravilloso, ¿no? Es una experiencia maravillosa. Nos presenta a Cristo como santificador, tanto como creador. Nuestro Señor Jesucristo es el creador de los cielos y la tierra. Por eso es que nosotros recordamos su obra creadora en el día sábado. Pero también hay algo más todavía. Él santifica. Y eso es lo maravilloso. Que no solo recordamos su obra santificadora, sino también su obra creadora y también su obra redentora. Entonces, mis hermanos, declara
que Él que crió todas las cosas en el cielo y en la tierra, y mediante quien todas las cosas existen, es cabeza de la iglesia. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice que también es cabeza de la tierra, de la cabeza de su iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Y que por su poder, por el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice, somos reconciliados con Dios. ¿Cuál es ese poder? El poder de su sangre, que Él derramó por nosotros. Por eso nosotros somos cristianos. Por ese poder, dice, nos reconcilió con Dios. Ahora, porque hablando de Israel dijo, diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, el mismo Señor Jesucristo, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ezequiel 20:12, y usted lo puede leer. Leamos por favor, ahí en Ezequiel 20:12, ahí vemos esta descripción, en el libro de Ezequiel, por favor, 20:12, leamos así rapidito, porque el tiempo nos gana también. Dice Ezequiel 20:12, leamos por favor. Y les di también mis sábados, que fuesen por señal. ¿Qué es el sábado? Es una señal entre mí y ¿quién? Y su pueblo. Y si tú eres seguidor de Cristo, eres de su pertenencia. Les perteneces a Él. Por lo consiguiente, es una señal también para ti. Para que supiesen que yo soy Jehová. ¿Quién te santifica? El único que te santifica es el Señor. ¿En qué día? En el día sábado. Por eso el sábado es el monumento recordativo. El sábado es un tiempo para apartar, para estar con nuestro Dios. Es un tiempo donde Él nos santifica y también es un tiempo en el cual Él nos consagra. Esa es la bendición del día sábado del Señor. Por eso dice, dile también mis sábados, que fuesen como señal entre mí y ellos. Amén, hermanos. Es decir, que los hace santos. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo santo, apartado para Él, no para el mundo. El mundo también tiene su sello de autoridad, ya lo leímos. ¿Quién instituyó ese sello de autoridad? Comenzó con la idea de Eusebio y fue prácticamente ratificada por Constantino, los reyes en ese entonces que gobernaban en ese momento. Entonces, mis hermanos, aquí, como señal de su poder santificador, el sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del Israel de Dios en este tiempo. Entonces, mis hermanos, vamos entendiendo cuál es el día del Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el día del Señor? Ya estamos llegando a concluir por qué vino todo esto. Ahora, así que, ¿dónde se originó esta idea? ¿De dónde vino todo esto? En el Imperio Romano, para hacer un resumen, el primer día de la semana era domingo. Es el primer día de la semana, es para el Imperio Romano y en la actualidad es lo mismo también. Se llama el Día del Señor. ¿Por qué razón? El Día del Señor Emperador. Así se le llama el domingo. El Día del Señor, porque era el día del emperador, del imperio que gobernaba en ese entonces. Porque el domingo era el día que el emperador recibía sus pagos de la tesorería. Por eso era el Día del Emperador. Miren esa costumbre, cómo se hizo. Y hasta el día de hoy, esa costumbre ha penetrado totalmente. Ese día era el día que el emperador recibía todos los tributos. Su tesorería se llenaba. Por eso le llaman el Día del Señor, porque todo el mundo venía a darle los tributos al emperador. Y miren ahora cómo el enemigo, ¿qué es lo que ha hecho el enemigo?
Aquí vemos astutamente cómo reemplazó el día sábado, el día en el cual Dios se reúne con su pueblo, donde le adoramos, le honramos, le glorificamos, le exaltamos y también le traemos tributos al Señor. Le traemos los diezmos, le traemos ofrendas voluntarias, ¿verdad que sí? Entonces, por eso, mis hermanos, muchos estudiosos bíblicos hoy en día se aferran a esta interpretación. Miren qué interesante. Los paganos, recuerden, los paganos no son del pueblo de Dios. Son los que adoran en domingo. También celebran en ese día como el día venerable del día del sol. Sunday, día del sol. Eso también hacen los paganos en ese mismo día. Entonces, imagínense la combinación de venir a adorar al emperador, también a adorar ¿a qué? Al dios sol. Los romanos, para hacer un poquito de historia, habían desterrado a Juan a la isla de Patmos por su testimonio que tenía acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cree usted que Juan iba a reconocer el domingo, el día del Señor, en honor al emperador de Roma? ¿Qué dice usted? ¿O el día del sol como el día del Señor? Claro que no. Juan observaba el día sábado con Jesús. Él, recuerden que era el apóstol más joven de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que Dios llamaba al día séptimo mi día santo. El apóstol Juan lo sabía, el último apóstol. Él estuvo ahí cuando Cristo se proclamó Señor del sábado. Cuando Él dijo, yo soy el Señor del sábado. El apóstol Juan, él estuvo ahí como discípulo. Él era un discípulo entregado a Jesús. ¿No le parece ser lógico que el día del Señor para Juan no fuera otro día que si no fuera el sábado? Claro que sí. Muchas personas, mis hermanos, piensan que el domingo es el día del Señor porque Cristo resucitó el primer día de la semana. ¿Qué tiene que ver eso? La resurrección para poderlo reemplazar como el primer día de la semana. Claro que no hay lógica en todo esto. Entonces, es obvio que los cristianos eventualmente le aplicaron esa etiqueta a ese día como tal. ¿Por qué razón? Para seguir las tradiciones. Y ha venido de generación en generación hasta el día de hoy. Por eso, no ocurrió hasta la última parte del siglo segundo, recuérdense, ya en el siglo segundo, por lo menos 75 años después de que Juan escribió el libro de Apocalipsis, ¿qué fue lo que pasó? Miren, hay algunas investigaciones que se hicieron, por ejemplo, algunas referencias acerca del día del Señor. Y ahí vemos que comúnmente, ya para ese momento llamamos al domingo comúnmente el día del Señor. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver que la tradición, la costumbre, reemplazó lo que Dios ha instituido como su día. La pregunta es, ¿seguiremos siendo fieles a las costumbres, a las tradiciones, o nos someteremos a la autoridad de Dios? Es una pregunta, mis hermanos. Hay un texto, Apocalipsis 1:10. Vamos para ir terminando, Apocalipsis 1:10. Dice la palabra de Dios: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Miren qué interesante, ¿no? Ahora, ¿qué razones? Hay una buena razón aquí, en este texto. Y la buena razón es que define un día que Dios llama propio. Se refiere al séptimo día de la semana, nunca el día primero. Entonces, ¿cuál es el gran desafío? Mi hermano, el gran desafío, no me crea a mí, yo lo desafío a usted para que usted estudie este tema con mucha profundidad. Y si usted encuentra evidencias bíblicas contrarias a todo lo que hoy estamos hablando,
mis hermanos, nosotros somos muy abiertos. Yo particularmente soy una persona muy abierta. Déjeme saber, por favor. Entonces, hemos estudiado que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, acerca de este tema, el día del Señor. O sea, no hemos podido encontrar algún texto bíblico que nos indique que el domingo es el día del Señor. Estamos hablando de los escritos antiguos. Pero hoy en día las Biblias modernas ya le han cambiado todo eso. O ya están poniendo el día domingo. Pero estamos hablando de los textos antiguos. Dios es el creador, resumiendo, Dios es el creador del universo. Él ejerce toda posición o toda posesión de cada día de la semana. Él es el creador, Él es el todo en cada día. Pero solamente hay uno que Él dice que es santo y bendito y que es su día especial. Y a ese día Él le puso un nombre. A todos los días se llama 1, 2 y 3, pero el séptimo día le puso un nombre y ese día le puso sábado, Shabbat. Así le puso Él. Entonces, mis hermanos, podemos llegar a algunas conclusiones. En el estudio, algunos estudios pasados hablamos acerca de Colosenses. Muchos se aferran a esos escritos, los vimos a la luz de la palabra de Dios, en qué consistían esos a qué se le dominaba precisamente, y vimos que la ley de Moisés juega un papel bien importante en todo esto. Entonces, mis hermanos, yo le animo, es muy crítico que usted examine todos esos versos en el contexto de los escritos de Pablo. No solo vaya al texto, examine también los contextos, de qué viene hablando. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, Dios 6 días. Levítico 23, 3. Leamos por favor, vamos a Levítico para ir terminando. Levítico 23, 3. Dice la palabra de Dios. 6 días se trabajará y el séptimo día, sábado de reposo será. Convocación santa. Miren lo que dice, convocación santa será, ninguna obra haréis, sábado es de Jehová en donde quiera que habitéis. Qué contundente este verso bíblico. ¿Qué decidirás en tu vida? Tú sabrás qué hacer, pero claramente el Señor aquí nos instruye que Él tiene un día para Él. ¿Le obedecerás? ¿Acatarás su palabra? ¿O acatarás las costumbres, las tradiciones de los hombres? Tú decides. Pero es un momento crítico en la vida, porque tiene que ver con un sello. ¿La autoridad del hombre o la autoridad de Dios? Así que tú decides. Jesús estableció el patrón para que nosotros lo siguiéramos. Y en el día sábado entró en la sinagoga conforme a la costumbre. ¿Para qué? Para venir a adorar a Dios. Qué testimonio más maravilloso. ¿Qué podemos decir? Hay tantos textos que el séptimo día es el día del Señor. Oremos. Padre amado, Dios nuestro, con la bendición que nos das en este día, oh Dios, porque es un día apartado para ti, donde tú bendices, donde santificas, donde tú también te acercas a nosotros para tener una comunión con los tuyos, para venir a reverenciarte. No reverenciamos a los hombres, sino te reverenciamos solo a ti, Señor, en el día que tú instituiste. Gracias por estas bendiciones, gracias por estos favores y gracias por ser parte de tu pueblo. Bendice a tu pueblo allá en la distancia. Si muchos todavía no guardan tu santo sábado, Señor, que sea tu Espíritu que los impresione. Gracias, Señor, en Cristo Jesús lo agradecemos. Lo pedimos, Señor. Amén y amén. Natura TV y los Centros de Vida Saludable Bioplenitud presenta el Plan Divino de la Salud,
para que podamos disfrutar de la mejor salud física posible a través de las brigadas de salud, donde profesionales en medicina alternativa impartirán charlas sobre medicina preventiva, programas de vida saludable, asesoramiento en nutrición, comida vegetariana y principalmente evaluación gratis de su salud. Experimentaremos juntos la plenitud de las riquezas del amor, la sabiduría y el conocimiento de Dios a través de las leyes de la salud. Venga y forma parte de una gran comunidad saludable. No faltes.